Bueno, vamos a orar entonces por este mensaje. Bendice, Señor, estas palabras que voy a predicar, que sean de bendición a la iglesia, a los hermanos, que hables a través de mí, que no sean palabras de la carne ni del sentimiento carnal, sino palabras de tu Espíritu Santo dictadas por Él. Que tu Espíritu Santo las interprete a la iglesia, como en el libro de Hechos, que fueron interpretadas por tu Espíritu Santo, hablándoles a todos a su idioma. Que despiertes nuestra carne, que despiertes nuestros corazones y nos ayudes a comprenderla, Señor. Y todos aquellos que estuvieron aquí un día, no sabemos si son salvos, pero pedimos por ellos, porque sería grave que se perdieran después de haber estado tan cerca de ti, de este lugar, para que los muevas y los traigas, Señor. Guárdanos de este contagio, no queremos ser contagiados y retirarnos de tu iglesia. Ayúdanos y guárdanos, por favor. Amén. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor. En el libro de Jonás capítulo 4. Jonás 4, versículo 6. Amén. Hermanos, los que puedan leer historia, lean historia. Es muy, muy bonita. A mí me fascina la historia, me fascina leer de dónde vengo, mis raíces y mis antepasados. Cuando estoy hablando de esto, pues obviamente hablamos de nuestra historia bíblica, porque tenemos padres en la fe, y a veces estos padres en la fe que mencionan, Saúl y Moy, que son los que más leen historia, yo veo a veces las caras de algunos como que están desinteresados porque no entienden nada, no saben a lo que se están refiriendo, pero es bueno que entendamos nuestra historia. De hecho, Pablo tenía pergaminos, libros que él leía, y yo pienso que no debemos ser ignorantes del porqué de la historia de aquellos judíos, de la diáspora, de dónde o por qué. Todos estos detalles son sumamente interesantes, son muy importantes, porque si no conocemos estas cosas, pues vamos a decir, pues de qué está hablando, y nos desinteresamos. Pero es historia de nosotros, hermanos. Y la historia después de la iglesia cristiana, después de los apóstoles que quedaron en su lugar, en lugar de apóstoles quedaron pastores, pues ha habido en nuestros padres, ha habido que los moravianos, que los presbiterianos y los tantos otros buenos cristianos, Jerónimo, tantos excelentes cristianos que fueron nuestros padres en la fe. Y sería bueno echarle de vez en cuando una ojeadita para que no nos agarren como a ese salvo en San Juan 8 o 9, ese pobre ciego que fue sano, y le decía, pues oye, tú eres un pecador y nos estás enseñando, ¿quién eres tú? Y cuando lo llevan de aquí para allá, lo traían como una pelotita al pobre. Él dice, pues yo no sé quién sea Cristo. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. O sea, no nos conformemos con eso solamente, hermanos. Hay que estudiar para que sepamos. Yo sé que existen los peligros también, ¿no? Que a veces las muchas letras nos pueden volver locos. Como a Pablo le decían, estás loco, y las muchas letras te están volviendo loco. Y como dijo también Moy, si no tenemos cuidado, pues al rato vamos a leer esto, vamos a ir para acá y vamos a andar para todos lados. Al rato vamos a estar tan revueltos que no vamos a saber qué somos, ¿no? Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el asa o la tierra que sembramos no debe ser sembrada con varias mezclas de semillas. Bueno, hablando a los israelitas, nosotros en el rancho sembramos calabazas con maíz junto, y Dios nunca nos castigó por eso. La verdad es que es un asunto nada importante, ¿verdad? Pero Israel sí. Si ellos sembraban trigo, siembra trigo en tus surcos y no le eches otra cosa que no sea trigo. Y si vas a sembrar maíz, pues siembra maíz, pero no le metas otra cosa ahí. Entonces, eso espiritualmente nos enseña que no debemos de estar tan mezclada nuestra mente de tantas semillas, tantas cosas, porque a veces
nos volvemos, no sabemos ni ya, como la India María, miro, ya ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Entonces, pues somos, hay que estudiar, hermanos, hay que estudiar un poquito más, por lo menos lo más básico, para que no nos vean cara de huach, como una vez el hermano Cuco me platicó ahora que fui a Colima, que él habló con unos mormones y dice, no, hermano, me dieron una zarandeada. Dice, se burlaron de mí, me dijeron, tonto, vete a estudiar. Cuco me dijo, hermanos, hace un mes, que le dijeron tonto los mormones. Entonces hay que tener cuidadillo, hermanos, con lo que leemos y luego no andemos ahí como el pobre de Cuco. Dice aquí, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y la defendiese de su mal, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase y se deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Tuviste lástima por una calabacera? Le dice Dios, en la cual no trabajaste tú ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. Qué berrinchudo era Jonás, hermanos. Me hubiera gustado haberlo conocido, ¿verdad? Haciendo un berrinche por algo tan insignificante, pero bueno, así somos a veces algunos de nosotros, con nuestro genio, con nuestro carácter, berrinchudos, haciendo tormentas en vasos de agua, como solemos decir. Y así está Jonás, emberrinchado, y Dios paciente con él, preguntándole a Jonás, interesado por su enojo. ¿Qué tienes? Así quisiera que mi esposa me preguntara a veces no me tiene la paciencia como Dios a Jonás. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Cuando llego yo pateando a las puertas y los gatos van volando por todos lados y salen volando los perros y todo lo que hay en mi casa, yo quisiera que alguien me preguntara como Dios le preguntó a Jonás, ¿qué tienes? ¿Verdad? Tal vez eso ablandara nuestro corazón, ¿verdad? Pero no, a veces tristemente cuando estamos molestos, el otro se pone igual de molesto que nosotros y la cosa no termina bien, ¿verdad? Porque ya los dos estamos molestos. Pero bueno, Jonás estaba muy emberrinchado, muy molesto porque Dios le creó una calabacera para protegerlo, para darle sombra, y luego Dios fue el mismo que se la destruyó. O sea, Dios le da la calabacera y Dios se la quita. Dios mandó allí un gusano para destruirla. Dios, hermanos, Dios es experto en dar historias, en dar ejemplos, en dar alegorías. En la Biblia, alegoría, ¿qué es una alegoría? Es una forma de enseñar algo espiritual, como Sara y como Agar. Y hay muchas alegorías y tantas cosas en la Biblia, parábolas, que a veces esconden o que enseñan verdades muy serias. Y debemos tener cuidado en la forma como las leemos, porque nos podemos equivocar gravemente. Las parábolas, muchas de esas parábolas, aplicarlas a la iglesia sería un error, porque muchas de las parábolas, si ustedes la leen en Mateo, todas esas parábolas no tienen aplicación literal a la iglesia, sino al pueblo de los israelitas.
O sea, son completamente literal a Israel, y a nosotros son espirituales de alguna manera. Entonces debemos tener mucho cuidado en la forma como las aplicamos. Dios es increíble en enseñar estas cosas, hermanos. Y qué mejor que una historia, ¿no, hermano Ramiro? En vez de llegar nosotros con la espada desenfundada y decirles, no, tú eres un animal, una bestia y todo. En vez de eso, Dios da historias, Dios da alegorías y Dios da parábolas para a nosotros burros hacernos entender, captar y saber una grande lección. Y a veces no lo entendemos, hermanos. Dios da historias, Dios dio parábolas. ¿Cuál fue la intención de Dios darle a Jonás una calabacera y luego quitársela? ¿Verdad? O sea, Dios a veces, hermano, no es directo. A veces tenemos que contar una pequeña historia más que de llegar directamente con la persona y regañarla o decirle algo. A veces las historias son muy efectivas. Y Dios hace esta calabacera, este incidente, para enseñarle algo muy serio a Jonás, algo muy grave, algo que Jonás no tenía en su corazón, porque él despreciaba a los ninivitas. ¿Y quién no va a despreciar gente tan repudiante y gente tan mala, los cuales habían sometido y esclavizado a Israel por muchos años? Pero Dios, a través de esta calabacera, quiso darle a Jonás una enseñanza muy seria, muy grave, que Jonás no captó. ¿Cuál es entonces la enseñanza? O sea, Jonás, tú tuviste compasión de una calabacera, de una planta en la cual no te fatigaste nada, solita creció. Si hubieras trabajado en ella, ¿verdad? Es como si alguien tiene sus plantas y luego llega una persona y se las destruye. ¿Cómo va a reaccionar? Mal, ¿no? Si mi esposa con sus plantas llega la vecina y se las destruye, no, yo me imagino a mi esposa, aún como la ven tan humilde y no dice nada, me imagino que por lo menos le diría algo, ¿verdad? A lo mejor. O si ella no, por lo menos yo. Entonces Jonás, Dios le dice a Jonás, mira Jonás, Dios, hermanos, Dios no lo regaña directamente, Dios paciente, Dios le dice, mira Jonás, tú estás haciendo mal. O sea, lo que estás haciendo, tu berrinche, tu actitud está mal. O sea, Dios a través de la calabacera le está enseñando, Jonás, si tú tuviste compasión de una planta a la cual no te ha costado nada, ¿cómo no iba yo a tener compasión y misericordia de más de 600,000 personas y 120,000 niños en Nínive? Esa es la enseñanza, hermanos. Dios muchas veces no es directo. Dios hace historias para que nosotros, a veces burros como yo, podamos entender la historia y podamos decir, con razón Dios me está hablando con esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado de las historias, hermanos. Las historias a veces son muy efectivas. Dios con un ejemplo de un gran lienzo le quiso enseñar algo a Pedro. ¿Qué es lo que Dios quiso enseñarle a Pedro? Hermano Toñito, en Hechos 10 habla de un gran lienzo. Yo me imagino, hermanos, como una gran bolsa, ¿no? ¿Sí estoy bien, Saúl, Ramiro, espirituales? ¿Sí? De repente Pedro ve bajar un gran lienzo y en ese lienzo había de todos los animales, dice la Biblia, ¿verdad? Listos ahí para prepararlos y comérselos. ¿Y cuál era la enseñanza primordial o importante de esto, hermanos? Porque muchos versículos tienen dos enseñanzas y dos aplicaciones, y a veces algunos de nosotros nos vamos con la obvia, con la primera enseñanza, y a veces tiene algo muy profundo y a veces contradecimos la enseñanza más importante. ¿Cuál fue la enseñanza a Pedro? O sea, la enseñanza del Señor a Pedro fue:
lo estaba preparando para que Pedro fuera a los gentiles, no tuviera miedo de encontrarse con ellos, no les tenga asco, no les tenga repulsión, simplemente que vaya con ellos y les predique. Esa fue la enseñanza. O sea, la enseñanza más importante, ¿cuál es? ¿Matar y comer o ir con los gentiles? ¿Cuál es la enseñanza primordial de ese acontecimiento, hermano Panchito? De que fuera con los gentiles. Esta es la enseñanza más importante. No tengas miedo de los gentiles. Esta es la enseñanza más importante. Otra enseñanza también, hermanos, con la cual Dios le dio a David un gran regaño y una gran lección, y que David no entendió, en 2 de Samuel 12, no lo busquen, hermanos, yo me la sé muy de memoria. En ese capítulo, cuando llega el profeta Natán con David, habiendo David matado y adulterado, el profeta no le llega directamente y le dice: David, ya sabemos que adulteraste, ¿verdad? Así hubiera podido llegar, ¿no? Mira, ¿verdad? Y a lo mejor hubiera agarrado a David así como que, ¿qué hubo les que? ¿No? Y por eso es que a veces directamente las palabras, hermanos, así cuando somos directos, no afectan, hermano mío. ¿Por qué razón? Porque la gente se protege. Dice: no es cierto. O sea, si nosotros le llegamos directamente a la persona diciéndole que hiciste mal, que hiciste esta cosa, muchas veces nos protegemos, nos agarran desprevenidos y lo que hacemos es defendernos. Pero entonces Dios mandó al profeta Natán y le contó una historia. ¿Y cuál fue la historia, hermano Emanuel? De las ovejas. ¿Alguien puede aportar algo a esa historia que el profeta Natán llegó con David? Que tenía un señor muy pobre, una oveja, y esa la usó para guisarla. Y él teniendo tanta... ¿Verdad, hermanos? Así es, hermana Josefina. Entonces, ¿cuál es la historia allí? Llegó el profeta Natán, David lo invitó: véngase, hermano Natán, vamos a echarnos aquí un tecito, un cafecito, un panecito, ¿cómo ve? No, todo está bien. Y el profeta Natán empieza a decirle a David: oye David, fíjate que había dos señores, ¿verdad? Le dice: había un señor, y me imagino la imaginación y los pensamientos de David, imaginándose, ¿verdad? Diciendo: caray, ¿quién será? ¿Verdad? Fíjate que había un señor que tenía una oveja. Y David pensando: ¿quién será? ¿Verdad? Y había un señor que tenía muchas ovejas. David diciendo: ¿quién será? ¿Verdad? A lo mejor será. Entonces le dijo el profeta Natán a David: fíjate que aquel hombre malvado, teniendo tantas ovejas, cuando tuvo que matar una oveja para hacer un banquete, no mató de sus muchas ovejas, sino que mató la oveja de aquel hombre pobre. Entonces David empezó a poner muy furioso y diciendo: ese hombre merece la muerte. Y el tonto de David todavía no la capta. A lo mejor si nos hubieran contado a nosotros esa historia, tampoco lo hubiéramos captado, hermano, ¿verdad? Porque a veces como que no captamos que Dios nos habla a veces. Y bueno, finalmente cuando David no la captó, y David estaba bien furioso, ya casi preparando su espada y su ejército para ir a buscar a este malvado hombre y matarlo, el profeta Natán, como vio todavía que no la captaba, que no entendía, el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Ay, qué feo, ¿no, hermanos? Qué feo debió de haber sentido David. Y ya David, su actitud soberbia y ya buscando vengarse de aquel hombre, por fin Dios lo trabajó con la historia. Finalmente, después de la historia, cuando el profeta le dice: oye, tú eres ese hombre y tú mismo has puesto la sentencia. O sea, tú mismo, David, has puesto la sentencia. O sea, tú mereces morir. Pero sí ven, hermanos, cómo Dios es experto en contar historias. Y las historias son tan efectivas. Qué efectiva la historia de Agar y Sara, ¿no, hermanos? Una Agar que tiene hijos en la carne, siervos, esclavos, todavía, pobrecitos palestinos. Dicen los noticieros: mugres judíos que les están despojando de sus tierras a los palestinos, y que los refugiados en la franja de Gaza, y que pobrecitos. Hermanos, la historia profética viene hasta ellos. Son siervos, ¿verdad?
Durante la guerra de 1966, yo creo, cuando regresaron judíos de todos lados a Palestina, comprando terrenos en Palestina, extendiendo sus territorios. Y o durante la guerra que hubo en Palestina, en donde hubo una triple guerra de judíos contra británicos, británicos contra gringos, gringos contra judíos. O sea, era un desgarriate, hermanos. Los judíos empezaron a agarrar terreno, a ganar terreno en lo que ya era su territorio, y luego los acusaron por extender sus territorios. Pero hermano, fue despojo de guerra. ¿Cómo puedes acusar que ellos despojaron a estos de sus territorios cuando era de ellos? Y ellos ganaron en la guerra y son de ellos. Entonces, hermanos, las historias son muy importantes para enseñarnos algo. Juan 4:35. Juan 4:35, pero no la captó Jonás, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Juan 4:35. Miren cómo pensamos, hermanos, miren cómo tenemos nuestros pensamientos son tan humanos, tan terrenos, tan materiales, que cuando alguien espiritual nos cuenta una historia, nosotros pensamos muy bajamente y muy humanamente y muy terrenalmente. ¿Qué dice versículo 35, hermano Raúl? Juan 4:35. No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. ¿En qué estaban pensando los apóstoles, hermana Isabel, y en qué estaba pensando Cristo? Vean allí, hermanos, cómo nuestros pensamientos son tan bajos, son tan humanos, son tan materiales, son tan terrenales. Jesucristo hablando allí sus mensajes, él tan serio y tan grave en sus palabras, y los apóstoles están pensando en la siega material, ¿verdad? Y Cristo está pensando en la siega espiritual. ¿Sí ven cómo cada quien por su lado y con sus pensamientos? O sea, no captamos, a veces no entendemos las cosas como Dios las mira, como Dios las ve. Ellos pensando en la siega literal. Juan 6:51. Otro ejemplo de cómo nuestros pensamientos son tan humanos, tan terrenales. ¿Cómo pensamos nosotros y cómo piensa Dios? Por eso Dios dice que sus pensamientos no son como los nuestros, ¿verdad? Que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Nosotros pensamos aquí muy abajo, muy material, pero Dios piensa muy arriba, ¿verdad? Jonás está pensando en su calabacera y Dios está pensando ¿en qué? En Nínive, ¿verdad? Dice aquí 6:51, yo soy el pan vivo. Y sigue adelante, hermanos, ustedes pueden leerlo. Cuando Jesucristo está hablando a sus hermanos los judíos, ¿qué están pensando ellos, hermana Citlana? Cristo les está diciendo, deben comer mi carne y deben beber mi sangre. ¿Cómo reciben ellos esto? ¿Qué están pensando los judíos después de esto? Sí, hermanos, ¿ven cómo recibimos nosotros a veces las cosas mundanas y carnales? Jesucristo les está diciendo que deben comer su carne y beber su sangre, y literalmente los judíos dicen, ¿y cómo vamos a comernos? ¿Beber su sangre? ¿Comer su carne?
Pensaban que tenían que convertirse en caníbales y en vampiros, literal. Pero así somos, así pensamos, así son nuestros pensamientos terrenales y humanos. Pero no te sorprende, hermanos, porque los católicos de veras creen que la hostia que el sacerdote está allí levantando con sus manos que tiene, de veras cree que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo, literal. Y de veras piensan que ese jugo, ese vino que están ellos allí haciendo pases mágicos, hocus pocos dominicos y no sé cuántas cosas dicen, de veras creen literalmente que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y de veras ellos creen literalmente que se lo pueden beber y se lo pueden comer, ¿no, hermanos? Así pensamos nosotros. ¿Tenemos ese problema también nosotros? Sí lo tenemos, hermanos. Somos a veces muy humanos y muy materiales. Nuestros pensamientos son muy materialistas y muy humanos. Pensamos terrenalmente como los apóstoles. Hay otra persona que ustedes pueden leerlo después, en Lucas 12:13, nuestro Señor Jesucristo está allí predicando, está allí predicando con sus palabras tan serias y tan graves. Como Cristo era tan grave en sus prédicas, Él no andaba como estos pastores allí en el púlpito haciendo payasadas o aventando el vaho o haciendo las manos así para que todos se azotaran. No, nuestro Señor Jesucristo estaba predicando con tanta seriedad, con tanta gravedad, hermanos, sin burla, sin entretener a la gente, de veras viendo lo grave, lo serio de las almas. Él estaba enfrascado en esas pláticas tan graves, y luego de repente uno le interrumpe, ¿y qué le dice? Lucas. Me imagino al Señor Jesucristo. ¿De qué me estás hablando? O sea, en medio de toda esta seriedad llega uno humano, materialista, nada serio, diciéndole a Cristo: oye, Señor, dile a mi hermano que no sea gacho, que se moche con la herencia, que me dé mi parte, que me toca. Y Cristo le dijo: oye, ¿y a mí qué? Es como, ya les conté esto, se lo voy a volver a contar. El hermano Memo en León estaba muy celoso platicando así, porque muchas veces nos encelamos cuando platicamos de la Biblia. Estaba Memo ahí con una ruedota, como le solían hacer ruedas al hermano Memo, doctrinas muy serias y muy profundas, y luego de repente llega un hermano de aquí de Aguascalientes, que no voy a decir su nombre, y luego le dice: oye, Memo, ¿de qué color era el cabello del ángel que peleó con Jacobo? Y dice el hermano Cuco que estaba ahí. Memo se volteó así, dando vuelta como el exorcista a la cabeza. ¿De qué me estás hablando? Tontos, ¿no? Como que no encajamos en asuntos tan serios y tan espirituales cuando la cosa está tan seria. Es como aquel que se pone a cantarle canciones al enlutado. Hay que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado dependiendo de la ocasión. Hay otro allí de la parábola preocupado de sus alfolíes y todo para edificar los mayores, y para en Lucas 12, 16 al 20, para juntar sus frutos. Pero vean, hermanos, cómo así pensamos, ¿verdad? Nuestros pensamientos son muy abajo, son muy humanos y son muy materiales. Cristo enseña tantas cosas serias en estas cosas. Pero de regreso a Jonás, hermanos, quiero decirles que hoy día, a los ojos del mundo, tiene más valor una calabacera que una persona. Increíblemente. Hoy día, a los ojos del mundo, tiene más valor una planta, una calabacera, que las personas. Para Jonás valía más su calabacera, era más importante su calabacera. Él se puso más triste por la pérdida de la calabacera, y él de veras pensaba, él esperaba que Dios destruyese Nínive, más compadecido por una planta
que por las personas. Y tristemente este espíritu de Jonás hoy en día está en las personas. Tú has escuchado la frase en Guanajuato que dice que en Guanajuato la vida no vale nada. Y es cierto, hermanos. En Guanajuato la vida no vale nada, como dice la canción de José Alfredo Jiménez. Me estaba comentando un comerciante hace tiempo, la última vez que estuve en León, que en Guanajuato tan grave están las cosas que si alguien tiene problemas con otra persona, va con un sicario y le da 1,000 pesos y lo mata. O sea, la vida de una persona en Guanajuato vale 1,000 pesos. Valen más las calabaceras, valen más las cosas de este mundo que la vida de un ser humano en los ojos de algunos de nosotros, tristemente. Tiene más valor una calabacera. Hoy en día los secuestradores se llevan a las personas, los secuestran, les mochan los dedos, les sacan los ojos, se los mandan a la familia para decirle: oye, sí estamos en serio, sin importar el daño moral y psicológico que causan. No les importa la persona, no les importa el gran daño que pueden causar a la familia. La psicosis, los problemas, es un daño terrible el que causan a los secuestrados. No les importa, porque aman el dinero. O sea, vale más para ellos el dinero que una persona. Los rateros entran a las casas, roban, dañan el patrimonio, cristalean el auto para llevarse una batería que la dan en 100 pesos. A mí me cristalearon mi carro, se robaron mi batería, otras cosas. Yo tuve que pagar 2,000 pesos para corregir el daño. Porque no les importan los seres humanos. Hoy en día asaltan por una cachucha, te navajean por una cachucha, por un celular, por unos tenis, porque no les importa la vida humana, la vida de las personas, porque aman más sus calabaceras que a las personas. Pero tristemente, hermanos, yo veo esta misma actitud en algunos cristianos. Amamos más nuestras calabaceras, sentimos más compasión por ellas que por las personas. Cuando yo voy a algún rancho o yo voy a mi trabajo, hay un barbecho, hay unas milpas secándose y me causa mucha tristeza verlas, ¿verdad? Porque no llueve, se están secando las milpas. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos entristecemos de igual manera? Las mujeres tienen sus huertos en sus casas, tienen sus plantas. Y cuando se les mueren algunas de ellas, lloran por sus plantas. Yo vi a mi esposa cómo cuida su garra de león, cómo cuida sus otras plantas. Yo veo a mujeres gastando mucho dinero, mucho tiempo en cuidar sus plantas, cuidando sus calabaceras. Y cuando se mueren sus huertos, cuando se mueren sus plantas, que hacen todo lo posible por rescatarlas, comprando abonos, cortándoles hojitas, cortándoles no sé qué, para salvar sus plantas. Y cuando se mueren sus calabaceras, lloran. Pero estas mismas mujeres a veces critican o no sienten ningún dolor por el vecino que falleció o por el vecino que tiene problemas. Sienten más compasión por una calabacera, por una planta, que por las mismas personas. ¿No nos pasa así, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por tu vecino que murió? No lloramos. No nos duelen sus problemas. No nos lastiman sus dificultades. Sentimos más dolor, más tristeza por una planta o aún por un perro que está lastimado que por una persona. Ese espíritu no está bien, hermanos. Algo está mal con nosotros. En el taller donde trabajo tenían una perrita pitbull amarrada, roñosa, fea, muy fea. Sin agua, sin comida. Yo le daba de comer porque me causaba mucha lástima. Finalmente se la llevaron los pintores y ahora la cuidan muy bien y está muy bonita. Pero la semana pasada la señora que vive allí en el mismo taller, en unas condiciones muy lamentables, para mí muy lamentables, está triste su casa y todo,
nos pidió un favor, que alguien quitara un camión para poder meter su pipa y que le llenaran su tinaco de agua. ¿Y sabes qué dijeron los vecinos, hermano? Que no, y nadie le echó la mano. O sea, tuvieron más compasión por un perrito que por una señora. Pero esa es la actitud de algunos de nosotros y de mí. Sentimos más compasión por una calabacera que por una persona, tristemente. Dice Salmo 102:14. Salmo 102:14. ¿Qué dice, hermano 102:14? Dice, porque tus siervos aman más sus piedras y el polvo de ellas tienen compasión. ¿Qué dice aquí que hacen los siervos? Memo, ¿qué hacen los siervos? Hermano Saúl, aman piedras y aman polvo. Y hermanos, esta no hay que sacarla de contexto. Esa es una profecía futura acerca de la reconstrucción de Sión y del templo de Jerusalén, ¿verdad? Está hablando de aquellos judíos exiliados que cuando vieron su templo y Jerusalén destruidos, ellos amaban esas piedras y ese polvo que un día eran un templo. Y esa es una profecía futura, pero también puede servirnos a nosotros, porque hay gente que ama sus piedras, hay gente que ama su polvo. ¿No son polvo nuestras cosas? ¿No son polvo nuestras casas? Sí. Y las amamos. Amamos nuestro polvo, amamos nuestras piedras. Una vez yo me le pegué a un taxista, adrede lo hice, hermanos. Me molestó porque a veces se meten como tristes animalitos. Y yo me le pegué así poco a poquito. Me la alcancé a rozar así como el saludo que hacemos nosotros. Oh, no me lo hubiera pegado. Me dijo hasta de lo que iba a morir, miro. No, ven, que lo acabo de pintar. Yo veo cómo a veces peleamos y la gente pelea por sus cosas, hermanos. Yo lo he hecho. Pelean por sus cosas, dañando a las personas por un triste daño que esta persona le hizo a su cosa, ¿verdad? Llámese carro, llámese planta, llámese árbol. No, cuidado que alguien dañe mi árbol que tengo en la casa. Yo me peleo con la gente. Pero hermanos, ¿y las personas dónde quedan? ¿Dónde quedan las personas? ¿Por qué amamos más las calabaceras y tenemos más compasión por ellas que por las personas? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué problema tenemos en nuestro corazón? ¿Por qué peleamos por nada? Peleamos que alguien tapa nuestra cochera. Yo lo hago, yo peleo. Peleo porque alguien, no sé, por cualquier cosa. Lloramos cuando se nos muere una mascota. ¿No han llorado ustedes? Lloramos cuando se muere una mascota. Pero cuando se murió el vecino y tú sabes a dónde se fue, ¿cuántas lágrimas derramaste? Yo tengo un cliente que tiene 7 perros. Y él compra grandes cantidades de comida a sus perros y los lleva al veterinario. Y cuando se mueren, él los incinera y se lleva las cenizas a su casa. ¿Y cuánto dinero crees que gasta? Mucho dinero. Pero ¿él da algo a los limosneros, a los pobres? No, hermanos, cuando le hacemos un trabajo, él regatea hasta la muerte. ¿Por qué razón? Porque tiene más compasión por las calabaceras, por las cosas, que por las personas. ¿Y cuántos de nosotros, cristianos, amamos más las calabaceras que a las personas? Si las personas se mueren o tienen problemas, que se mueran, que tengan problemas. Si el misionero padece, que padezca.
O si él tiene un problema, pues ni modo, que se las arregle como pueda. Pero no podemos dejar a las plantas sin agua. No podemos dejar a los perros sin comida. No los dejamos sin comida, hermanos. ¿Verdad? Los gatos están bien alimentados, los perros están bien alimentados, los pájaros están bien alimentados. Y sin embargo, las personas no tienen el mismo valor a nuestros ojos que lo que tienen las plantas y los animales. ¿Qué tenemos mal en nosotros, hermanos? Algo está mal. Dios, dame esa compasión para sentir lo que tú sientes por la gente, para verlos como tú los miras, para sentir compasión por ellos. Mateo 12:10. A ojos de nosotros, o a ojos de algunos de nosotros, la iglesia tiene menos valor que nuestras cosas, que nuestros asuntos y nuestros intereses. Simplemente, a ojos de nosotros, la iglesia tiene muy poco valor. Los hermanos tienen muy poco valor. Si se destruye, que se destruya. Tienen más valor las cosas, sus intereses. Tiene más valor su calabacera que la misma iglesia. ¿Qué nos está pasando a veces, hermanos? ¿Qué espíritu? ¿De qué espíritu somos? Dijo Cristo. ¿De qué espíritu sois? ¿No querían los apóstoles? El amado Juan, el discípulo amado, ¿no quería él que mandara caer fuego del cielo, destruir a aquellas personas? No, hermanos, yo creo que yo tengo serios problemas y algunos tenemos serios problemas. Tristemente somos de un espíritu de Jonás. Sentimos compasión por la calabacera, por nuestras cosas, y no sentimos compasión por la gente, por la iglesia y por los hermanos, ¿verdad? Tristemente. Mateo 12:10 al 12, ¿qué dice? Preguntaron diciendo: ¿es lícito curar el sábado? Por acusarle. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y se cayere en una fosa el sábado, no le eche mano y lo levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que lícito es en el sábado. Hermanos, para los judíos, ¿qué era más importante? Y aún era más importante una oveja que una persona, ¿no? Ahí está el pobre hombre con su mano seca, necesitado de salud, y le acechaban a Cristo a ver si le sanaba. Pues ¿qué? ¿A poco Cristo les dijo: ¿a poco tú no levantas a tu oveja? Y obviamente se callaron, y el que se calla, como dice el dicho, entonces ellos habían hecho esto, ¿no? Claro, hermanos. ¿Cómo me causa a mí tristeza cuando veo a un perrito enfermo? ¿No les ha causado tristeza, hermanos? A nosotros se nos murió un perrito tocino que queríamos mucho. Y derramamos algunas lagrimillas por allí, no se crean, ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en nosotros? ¿Por qué ese espíritu de amar más las cosas que a las personas? Hay 4 instituciones: la Proespa, la Profepa, la Semarnat y la Conagua, encargadas estas instituciones de la protección al medio ambiente, ¿verdad? La Profepa cuida de que no se contamine el ambiente, de que no se tiren residuos peligrosos, de que no se tire el aceite. Yo estuve con la titular de la Profepa en Ciudad Industrial la semana pasada, y ya le caí seguramente muy bien a la señora, y me estuvo diciendo: mire, aquí don Mariano, fíjese, aquí nosotros clausuramos este negocio porque aquí nos derramaron aceite. ¿Y qué es lo que hace la Profepa? Dice: mire, nos derramaron aceite aquí. Si se derramó el aceite aquí en un área de 20 metros,
la persona tiene que resarcir el daño, sacar toda esa tierra contaminada, llevarla a una empresa especial para recibir estos residuos peligrosos, sacar toda esta tierra, pagarle a una empresa para que traiga tierra limpiecita y tape todo ese hoyo en la tierra que sacaron la tierra sucia. Los vecinos en el taller donde estamos ahorita, había pequeñas manchas de aceite y les llegó la Profepa y los obligaron, no a ellos porque se fueron, me dijo la ingeniero que prefirieron irse dejándole al señor del terreno un problema de $500,000 para corregir el problema. O sea, hicieron hoyitos ahí donde se tiró el aceite, hicieron hoyos, sacaron esa tierra contaminada, la llevaron allá a los residuos peligrosos y trajeron tierra nueva para taparlo. Esto hace la Profepa y la Semarnat. ¿Y qué hace la Proespa? La Proespa se encarga de cuidar el medio ambiente si el auto anda contaminando. O sea, hermanos, hay instituciones para cuidar la tierra, para cuidar el medio ambiente. Y si tú vas al rancho y tú traes una víbora de cascabel y te encuentras la Profepa, o traes algún animal exótico, algún oso, alguna pantera o algo así, te meten a la cárcel. O si tú tienes algún animal en la casa y lo tienes sin comer, o lo maltratas, te llevan a la cárcel. Pero ¿dónde está la institución, hermanos, que se preocupa por los seres humanos? Sí, existen los derechos humanos, pero ¿dónde está la institución que vela por los seres humanos? Estoy hablando de los bebés. Hay instituciones que cuidan el agua, como la Conagua también. Cuidado que en los ranchos desperdicien el agua. Llega la Conagua y les clausura el pozo. Y les ponen grandes multas. Pero ¿dónde está la institución que cuida a los bebés? Una institución que se ponga con la bandera y que diga vamos a luchar por la vida de los bebés. No la hay, hermanos, yo no la conozco. Hoy en día están abortando los niños todos los días y ya ni preguntan. ¿Por qué? ¿Ves tú los videos en donde el abortista mete unas tenazas? Yo no lo he visto, me lo contó el primo de un amigo. Veo unas tenazas, literal, meten unas tenazas y el bebé que dice la gente que no está mal, el bebé cuando ve esa cosa que está tratando de prensarlo, el bebé se esconde en lo más recóndito del vientre de la madre y le destrozan la cabeza y lo abortan. ¿Dónde está la institución para defender a los bebés? No las hay, hermanos. Y si los hay, solamente está despistado o maquillado. Tenemos una institución para todo. Defensa de animales. Amamos las plantas, amamos los animales, sentimos compasión por ellos, pero no por los seres humanos. ¿Qué nos está pasando? ¿De qué espíritu somos? ¿Qué tenemos, hermanos? Que somos tan poco compasivos con la gente. Yo creo, hermanos, que algo no está bien con nosotros. Algo no está bien con los hermanos. Debemos cambiar. Debemos pedirle a Dios que nos ayude. Todos los días se va gente al infierno. Todos los días se mueren las personas. Y no sentimos nada. Nada sentimos. Guardamos más luto por los perros que se mueren o por las plantas. Gastamos más tiempo en ellas. ¿Dónde están los hermanos hoy aquí? Es una frase tan trillada y que ya la repetimos y ya nos aburrió. Pero son hermanos cuidando sus calabaceras. Son hermanos que están cuidando sus calabaceras. Más preocupados por sus calabaceras que por la vida de los hermanos, que por la vida de la iglesia. Sí, hay un misionero, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, hay un pastor con problemas y que a veces nos cansamos, hermanos, y que a veces me fatigo y que tengo problemas. Pero los hermanos cuidando sus calabaceras, ¿verdad?
O sea, ya que le hagan como quieran. Hermanos, este es el triste espíritu que hay en la iglesia y en algunos de nosotros. Preocupados en nuestras calabaceras, ocupados en ellas día y noche. Tristemente, así estamos yo y algunos de nosotros. Pero no te espantes, esto va a seguir sucediendo. Y yo ni voy a cambiar a la iglesia y ni quiero cambiar. Esto va a seguir pasando. Y cuando Cristo venga, va a llevarse a unos cuantos de la iglesia, solamente, no a todos, solamente a algunos cuantos. Y quizá el que tú pensabas no se va. Y quizá el que tú pensabas no se va, y a lo mejor el que no pensabas sí se va. Entonces, hermanos, no te sorprenda. Este es un triste espíritu que reina en el mundo. Es un triste espíritu preocupado por las cosas, preocupados por sus plantas, por sus casas, y nada preocupados por los humanos. Qué triste, hermanos. Qué lamentable, ¿verdad? Si la iglesia se va o la iglesia se pierde, que se pierda. Yo me voy como las ratas. Dice que cuando el barco se hunde, ¿cuáles son los primeros que se van? Sí, hermanos, está fea la comparación, pero así es. Son las primeras que huyen las ratas. Y perdónenme la comparación, pero en esta iglesia y en todas las iglesias de hoy en día hay un muy mal espíritu en las iglesias. Muy mal espíritu. Preocupados por la calabacera. Y lo peor son calabaceras que nada nos costaron. Nada. Dios le dijo a Jonás, tú no hiciste nada en ella. Fue gratis. Y como yo te la di, te la puedo quitar. Hermanos, debemos de decirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que realmente nos interese la iglesia. Que nos interese. Que nos interesen los humanos. Que nos interesen las personas. Y si no tenemos ese espíritu de Cristo, pues hay que decirle que nos lo dé, ¿no? Dios, dame ese espíritu, porque, Señor, tristemente, a mí me duele tanto cuando se muere un perro, ¿verdad? Hasta lloro cuando se muere un perro. Y cuando se muere la planta, y cuando veo las milpas, qué tristeza me da. Pero Cristo estaba viendo las milpas humanas, y Él estaba muy triste por ellas. Oremos a Dios que nos ayude. Amén. Pero los hijos no quieren escuchar ni cantos ni alabanzas, no quieren escuchar historias bíblicas. Ellos quieren oír música electrónica, quieren convivios, quieren paseos, no quieren la palabra de Dios, no la aceptan. Usted haga su parte, Abelina, haga su parte, y pues qué más podemos hacer, ¿verdad? Orando por ellos, derramando lágrimas como Jeremías en secreto, como María, la mamá de Jesús, que guardaba todas esas cosas en su corazón y se las decía a Dios. Pues ni modo, ¿verdad? Hay que mostrarles compasión, pero pues no podemos hacer más. Así es. Nada más. Amén.